Cuando el sol se ponía sobre la interminable extensión del Océano Pacífico, proyectando largas sombras sobre las islas devastadas por la guerra, los soldados japoneses se acurrucaban en húmedas cuevas y refugios improvisados, sus rostros demacrados marcados con los inconfundibles signos de un hambre prolongada. El año era 1944 y la marea de la Segunda Guerra Mundial había girado decisivamente en contra del Japón imperial. Lo que había comenzado como una audaz campaña de conquista a lo largo del Pacífico se había convertido en una lucha desesperada por la supervivencia, no solo contra las fuerzas aliadas, sino también contra el despiadado azote de la inanición. En la isla de Peleliu, donde se libró una de las batallas más sangrientas de la Guerra del Pacífico entre septiembre y noviembre de 1944, los defensores japoneses recurrieron a comer piedra caliza de coral para calmar los dolores del hambre. Sus dientes se desgastaban mientras buscaban cualquier forma de sustento. Las vastas distancias del Teatro del Pacífico presentaban desafíos logísticos sin precedentes para el ejército japonés. Mientras los submarinos estadounidenses patrullaban las rutas de transporte, hundiendo buques de carga con despiadada eficiencia, el flujo de suministros hacia las guarniciones más alejadas se redujo a un hilo. A principios de 1944, la situación se había vuelto desesperada. En la isla de Bougainville, parte de la cadena de las Islas Salomón, las tropas japonesas se vieron reducidas a comer raíces, pasto e incluso corteza de árbol para evitar el hambre. La densa jungla de la isla, que una vez fue vista como un activo defensivo, se convirtió en una prisión verde donde los soldados luchaban una batalla perdida contra la propia naturaleza. En marzo de 1944, una patrulla japonesa en Bougainville encontró un campo de taro silvestre, provocando un breve momento de euforia antes de darse cuenta de que la planta, mal preparada, era tóxica, lo que condujo a varias muertes agonizantes. El teniente Yoshihiko Yamamoto, un sobreviviente de la campaña de Bougainville, relató más tarde en sus memorias: envidiábamos a los muertos, porque ya no sentían el dolor punzante en el estómago. Cada día nos debilitábamos más, nuestros uniformes colgaban sueltos en nuestros cuerpos esqueléticos. Las palabras de Yamamoto reflejan el sentimiento de innumerables soldados en todo el Pacífico, cuyos cuerpos se consumían mientras las líneas de suministro se derrumbaban bajo la presión aliada. En la isla de Kolombangara, al norte de Nueva Georgia, se informó que los soldados hervían sus cinturones de cuero para hacer una sopa gelatinosa, buscando desesperadamente cualquier forma de nutrición. La cruda realidad de la inanición no se limitó a Bougainville. En todo el Pacífico, desde Nueva Guinea hasta las Filipinas, los soldados japoneses se encontraban aislados y abandonados. En la isla de Guadalcanal, escenario de una de las campañas más brutales de la guerra, se estima que 10.000 tropas japonesas murieron de desnutrición y enfermedades relacionadas entre agosto de 1942 y febrero de 1943. El exuberante entorno tropical, lleno de vida, se convirtió en una cruel ironía, ya que los soldados carecían del conocimiento para alimentarse de manera segura. En un trágico incidente en octubre de 1942, un grupo de soldados japoneses en Guadalcanal consumió una tanda de bayas desconocidas, lo que resultó en una grave intoxicación que cobró varias vidas. A medida que los suministros disminuían, los soldados se veían obligados a improvisar. En Nueva Guinea, las tropas intentaron extraer nutrientes de cinturones y zapatos de cuero hervidos. En las Islas Marshall, hombres desesperados recurrieron a comer aserrín mezclado con pequeñas cantidades de azúcar. Estas medidas desesperadas a menudo causaban problemas digestivos severos, debilitando aún más a cuerpos ya desnutridos. En el atolón Tarawa, escenario de una feroz batalla en noviembre de 1943, se descubrió que los defensores japoneses habían subsistido con una dieta de hojas de palmera y pequeños peces de arrecife en las semanas previas a la invasión estadounidense. El alto mando japonés no era ciego ante la difícil situación de sus soldados, pero las prioridades estratégicas y los recursos menguantes significaban que muchas guarniciones eran efectivamente desechadas. El almirante Mitsumasa Yonai, ministro de la Marina, en 1944,
reconoció con gravedad la situación en una reunión privada. Enviamos a estos hombres a morir, no por la espada, sino por la lenta y cruel mano del hambre. Este sentimiento fue compartido por el general Hideki Tojo, quien en un momento de franqueza admitió ante su equipo: nuestras líneas de suministro son nuestro talón de Aquiles. Pedimos a nuestros soldados que logren lo imposible, luchar no solo contra el enemigo, sino contra sus propios cuerpos. Quizás en ningún lugar la situación fue más desesperada que en la isla de Chichijima, parte de las islas Ogasawara. A medida que las fuerzas estadounidenses se acercaban durante el verano de 1944, los 25.000 defensores japoneses se encontraron completamente aislados. Para agosto, las raciones se habían reducido a 100 gramos de arroz por día, complementados con plantas locales y pequeños animales. El comandante de la isla, el contraalmirante Kunizo Mori, implementó un estricto sistema de racionamiento que priorizaba a las tropas listas para el combate, dejando al personal de apoyo y a los civiles a buscar lo que pudieran de los limitados recursos de la isla. La escala del sufrimiento es difícil de comprender. En la isla filipina de Leyte, donde los intensos combates se libraron desde octubre de 1944 hasta agosto de 1945, se estima que el 80% de las bajas japonesas fueron causadas por el hambre y las enfermedades, más que por el combate. Patrones similares se desarrollaron en todo el teatro del Pacífico. En Nueva Guinea, unidades japonesas enteras simplemente desaparecieron en la jungla, su destino desconocido hasta años después de la guerra, cuando oficiales de patrullas tropezaron con huesos blanqueados y equipos oxidados. A principios de 1945, la situación se había vuelto tan desesperada que incluso la estoica cultura militar japonesa comenzó a desmoronarse. Incidentes de insubordinación y deserción, una vez raros, se volvieron cada vez más comunes. En Iwo Jima, mientras se avecinaba la invasión estadounidense, el general Tadamichi Kuribayashi tomó el paso sin precedentes de autorizar a sus hombres a rendirse si se quedaban sin comida y municiones, un claro alejamiento de la expectativa tradicional de luchar hasta la muerte. En una carta a su esposa, encontrada después de la batalla, Kuribayashi escribió: «Los hombres cavan y esperan, sus estómagos vacíos, pero sus corazones llenos de resolución. ¿Cuánto tiempo pueden soportar la carne y la sangre cuando se enfrentan al acero y al fuego?» El impacto psicológico de la inanición prolongada fue inmenso. Los soldados reportaban alucinaciones, irritabilidad extrema y una sensación de desesperanza constante. Los oficiales médicos, trabajando con suministros extremadamente limitados, documentaron casos de ceguera nocturna, beriberi y otras enfermedades nutricionales. En algunas islas, las tasas de mortalidad se dispararon cuando los hombres optaron por un fin más rápido en lugar de soportar la lenta agonía de la inanición. El doctor Takashi Watanabe, un médico militar en Saipán, escribió en su diario en junio de 1944: «Hoy traté a un soldado que intentó abrirse las venas. Cuando le pregunté por qué, simplemente dijo: para calmar los gritos en mi estómago. ¿Qué medicina puedo ofrecer para tal aflicción?». A medida que la guerra llegaba a su inevitable conclusión, en el verano de 1945, decenas de miles de soldados japoneses permanecían dispersos por todo el Pacífico, muchos aún sin saber que su país se había rendido. En la isla de Lubang, en Filipinas, el teniente Hiroo Onoda y otros 3 soldados continuaron escondiéndose en la jungla, sobreviviendo con una dieta de bananas, cocos y ganado robado ocasionalmente. Onoda no saldría a rendirse hasta 1974, casi 3 décadas después del final de la guerra. Su historia, aunque extrema, ilustra el impacto duradero de las privaciones de la guerra. Al regresar a Japón, Onoda comentó: «Había aprendido a vivir con el hambre como compañera constante. Fue más difícil aprender a vivir con la abundancia». Fiesta de los Condenados. El incidente de Chichijima de 1944. Zasas. En la vasta extensión del Océano Pacífico, donde las aguas azules se encuentran con el horizonte, yace una pequeña isla volcánica con un oscuro secreto. Chichijima, parte del archipiélago de Ogasawara, se convirtió en el escenario de uno de los episodios más horrendos de la Segunda Guerra Mundial.
A medida que la marea de la guerra se volvía en contra del Japón imperial en 1944, este remoto puesto fue testigo de una caída en la barbarie que conmocionaría al mundo y perseguiría a los sobrevivientes durante décadas. La isla, conocida anteriormente como Isla Peel para los comerciantes occidentales del siglo XIX, tenía una compleja historia de colonización y conflicto mucho antes de la guerra, con su ubicación estratégica convirtiéndola en un premio codiciado por varias naciones. La historia del incidente de Chichijima comenzó en el sofocante calor de junio de 1944. La isla, que alguna vez fue un refugio pacífico para colonos y comerciantes, había sido transformada en una fortaleza por el ejército japonés. Bajo el mando del general de división Yoshio Tachibana, un veterano de la guerra ruso-japonesa y un disciplinario endurecido, la guarnición de aproximadamente 25.000 soldados enfrentaba una situación cada vez más desesperada. Las fuerzas estadounidenses avanzaban implacablemente a través del Pacífico, y la importancia estratégica de Chichijima como centro de comunicaciones la convertía en un objetivo principal. Las instalaciones de radar y radio de la isla eran cruciales para las operaciones japonesas, convirtiéndola en un punto focal para los ataques aliados. A medida que los bombarderos aliados golpeaban las defensas de la isla y los submarinos estrangulaban las líneas de suministro, el espectro del hambre se cernía sobre ellos. Las raciones se reducían a simples cucharadas de arroz, complementadas con lo que se podía recolectar de los escasos recursos de la isla. La exuberante vegetación subtropical, que alguna vez fue una fuente de belleza, ahora se convirtió en la última desesperada fuente de sustento, mientras los soldados despojaban la corteza de los árboles y cavaban en busca de raíces. Para julio de 1944, la ración diaria para los soldados japoneses en Chichijima se había reducido a menos de 400 calorías, apenas suficiente para sostener la vida, y mucho menos para alimentar las operaciones de combate. Fue en este contexto de desesperación que ocurrieron los primeros actos de canibalismo. El 31 de agosto de 1944, un bombardero estadounidense B-24 fue derribado sobre la isla. De los 9 miembros de la tripulación, 8 sobrevivieron al accidente, lanzándose en paracaídas a las manos de sus captores japoneses. El 9º, el sargento Buford J. Ellison, descendió con el avión. Su cuerpo fue recuperado más tarde por los japoneses. Lo que siguió fue una caída en el horror que más tarde sería relatada con detalles escalofriantes durante los juicios por crímenes de guerra. La primera víctima fue el radiotelegrafista de la Armada de tercera clase Marve Mershon. Según testimonios posteriores, el general Tachibana ordenó que el prisionero fuera decapitado. Pero la muerte no fue el final de la terrible experiencia de Mershon. En una grotesca perversión de la tradición militar, se extrajeron partes de su hígado y se sirvieron en un banquete alimentado por seike para los oficiales superiores. Este macabro ritual se repetiría con otros prisioneros en los días siguientes. El mayor Matoba Sueo, quien participó en estos actos, describió más tarde el sabor del hígado humano como similar al hígado de res, una declaración que subrayaba la impactante normalización de estas atrocidades entre los oficiales. A medida que las noticias de estos eventos se extendían entre las filas, se rompió una terrible barrera psicológica. Lo que una vez había sido impensable se convirtió, en la mente de algunos, en una sombría necesidad. El mayor Sueo Matoba, una de las figuras clave en las atrocidades, más tarde justificó los actos alegando que eran un medio para elevar la moral de las tropas y demostrar desprecio por el enemigo. Esta racionalización reflejaba el extremo estrés psicológico bajo el cual operaban las fuerzas japonesas, donde las fronteras morales tradicionales se habían erosionado ante la inminente derrota y el hambre. El destino de los otros aviadores estadounidenses fue igualmente horrendo. El aviador de la Armada Floyd Hall y el sargento de las Fuerzas Aéreas del Ejército Warren Earl Bond fueron decapitados el 5 de septiembre. Su carne también fue consumida por los oficiales. 2 días después, el sargento de las Fuerzas Aéreas del Ejército Jimmy Dye sufrió el mismo destino. El aviador Glenn Frazier fue asesinado el 8 de septiembre, seguido por el aviador Warren Hindenlang el 11 de septiembre.
Cada ejecución se llevó a cabo con una mezcla de formalidad militar y ritual bárbaro, una extraña yuxtaposición que resaltaba la confusión moral que invadía a las fuerzas japonesas. Quizás el aspecto más escalofriante del incidente de Chichijima fue la naturaleza metódica de las ejecuciones. Estos no fueron actos de salvajismo al azar, sino decisiones calculadas tomadas por los líderes militares. El teniente de grado inferior, William L. Connell, fue mantenido con vida durante varias semanas, interrogado repetidamente antes de ser ejecutado el 1 de octubre. La última víctima, el sargento de las Fuerzas Aéreas del Ejército, Donald Malloy, fue asesinado el 3 de octubre. El cautiverio prolongado de algunos prisioneros sugiere una estrategia deliberada de extracción de información combinada con una retorcida forma de manejo de recursos, tratando a los cautivos como tanto activos de inteligencia como posibles fuentes de alimento. Mientras estas atrocidades ocurrían, otro aviador estadounidense luchaba por sobrevivir en las aguas frente a Chichijima. El 2 de septiembre, un joven piloto de la Armada llamado George H.W. Bush fue derribado durante una incursión de bombardeo. A diferencia de sus compañeros menos afortunados, Bush fue rescatado por el submarino USS Finback, escapando por poco del destino que sufrieron los demás. Bush llegaría a convertirse en el 41º presidente de los Estados Unidos, pero el recuerdo de ese día y el conocimiento de lo que les sucedió a los otros aviadores derribados permanecerían con él por el resto de su vida. En su autobiografía, Bush escribió: «Pienso en esos muchachos todo el tiempo». Un recordatorio conmovedor del impacto duradero de los horrores de la guerra, incluso en aquellos que sobreviven. La magnitud total de las atrocidades de Chichijima solo salió a la luz después de la rendición de Japón en agosto de 1945. A medida que las fuerzas estadounidenses ocuparon la isla, se encontraron con pruebas de crímenes indescriptibles. Las exhumaciones revelaron los restos mutilados de los aviadores y los sobrevivientes entre las filas japonesas comenzaron a hablar. El teniente George Onishi, un oficial naval japonés que había estado destinado en Chichijima, proporcionó un testimonio crucial que ayudó a reconstruir los eventos de esos terribles meses. El general caníbal, el reinado de terror de Yoshio Tachibana en Chichijima. En los anales de la Segunda Guerra Mundial, pocas historias son tan escalofriantes y grotescas como la del mando del general Yoshio Tachibana en la remota isla de Chichijima. Mientras la Guerra del Pacífico se intensificaba y el imperio de Japón imperial se desmoronaba, este líder militar, alguna vez respetado, presidió un descenso a la barbarie que conmocionaría al mundo y mancharía para siempre su legado. La historia de Tachibana sirve como un recordatorio sombrío de las palabras del filósofo inglés Thomas Hobbes, quien escribió: «En la guerra, las leyes están en silencio», un principio que se realizaría trágicamente en esta pequeña isla del Pacífico. Yoshio Tachibana nació en 1890, en la prefectura de Nagano, en Japón, una región montañosa conocida por sus inviernos rigurosos y su gente resiliente. Un militar de carrera, ascendió en las filas con distinción, sirviendo en China y Manchuria antes de ser asignado a la isla estratégicamente vital de Chichijima, en el archipiélago de Ogasawara. Su carrera temprana estuvo marcada por condecoraciones por valentía y liderazgo, incluida la Orden del Papalote Dorado, cuarta clase, otorgada por su servicio en la guerra ruso-japonesa. Para 1944, mientras la marea de la guerra giraba inexorablemente en contra de Japón, Tachibana se encontraba al mando de una guarnición de aproximadamente 25.000 hombres, en una isla que lentamente estaba siendo asfixiada por las fuerzas aliadas. El general, de 54 años, era conocido por su comportamiento severo y su estricta adhesión a la disciplina militar. Los sobrevivientes relataron más tarde cómo Tachibana supervisaba personalmente los entrenamientos matutinos. Su mirada penetrante infundía tanto miedo como respeto en sus tropas. Sin embargo, a medida que los suministros disminuían y los bombarderos estadounidenses castigaban la isla sin descanso, el liderazgo de Tachibana tomó un giro oscuro. La influencia de Tachibana sobre sus subordinados era evidente en la manera en que se ejecutaban estos actos. El mayor Sueo Matoba, una de las figuras clave en las atrocidades, testificó más tarde
que creía que el canibalismo estaba sancionado por sus superiores. Seguíamos órdenes, afirmó Matoba durante su juicio, repitiendo una defensa que se escucharía en tribunales de crímenes de guerra en todo el mundo. Las órdenes del general crearon una atmósfera donde lo impensable no solo era posible, sino de alguna manera aceptable en la lógica retorcida de una guarnición sitiada. A medida que la situación en Chichijima se deterioraba, el control de Tachibana sobre sus hombres se volvía cada vez más tenue. Las raciones se habían reducido a menos de 400 calorías por día para julio de 1944, apenas suficiente para sostener la vida. Los soldados recurrieron a comer insectos, corteza de árboles e incluso pasto hervido para evitar la inanición. En este ambiente de privación extrema, la sanción previa del general al canibalismo abrió las puertas a atrocidades adicionales. El 5 de septiembre de 1944, el aviador de la Marina Floyd Hall y el sargento de las Fuerzas Aéreas del Ejército Warren Earlbone fueron ejecutados y su carne fue consumida. 2 días después, el sargento de las Fuerzas Aéreas del Ejército Jimmy Dye sufrió el mismo destino. El patrón continuó con el aviador Glenn Frazier el 8 de septiembre y el aviador Warren Hindenlang el 11 de septiembre. Cada ejecución se llevó a cabo con una mezcla de formalidad militar y ritual bárbaro, una extraña yuxtaposición que resaltaba la confusión moral que envolvía a las fuerzas japonesas bajo el mando de Tachibana. Quizás el aspecto más aterrador del mando de Tachibana fue la naturaleza metódica de estos asesinatos. No eran actos de salvajismo al azar, sino decisiones calculadas hechas por un líder militar. El teniente de grado junior, William L. Connell, fue mantenido con vida durante varias semanas, interrogado repetidamente antes de ser ejecutado el 1 de octubre. La última víctima, el sargento de las Fuerzas Aéreas del Ejército Donald Malloy, fue asesinado el 3 de octubre. Tachibana supervisó personalmente los interrogatorios, demostrando una fría eficiencia que contrastaba con la naturaleza bárbara de los actos que estaba sancionando. Durante todo este periodo, Tachibana mantuvo una fachada de orden militar. Las rutinas diarias continuaban, los informes se archivaban y la defensa de la isla se organizaba. Esta yuxtaposición de la vida militar mundana con actos de barbarie indescriptible subraya el vacío moral que se había desarrollado bajo el liderazgo de Tachibana. El capitán Yoshii Tadashi, uno de los oficiales del Estado Mayor de Tachibana, describió más tarde la atmósfera surrealista. Discutíamos estrategias de defensa por la mañana y asistíamos a festines caníbales por la noche. Era como si viviéramos en 2 mundos diferentes. El fracaso del general para controlar la práctica del canibalismo una vez que había comenzado es evidente en los testimonios de los sobrevivientes. Algunos soldados japoneses, horrorizados por lo que estaba sucediendo, arriesgaban severos castigos para enterrar en secreto los restos de los aviadores estadounidenses y así evitar más profanaciones. El soldado Fumio Kido, quien más tarde fue condecorado por su testimonio después de la guerra, recordó haber enterrado los restos de un aviador estadounidense bajo la oscuridad de la noche, diciendo: «No podía soportar ver a otro ser humano tratado como un animal. Incluso en la guerra debe haber límites». A medida que se difundieron las noticias de las atrocidades entre las tropas, la disciplina comenzó a desmoronarse aún más. La autoridad de Tachibana, que alguna vez fue absoluta, ahora se mantenía a través de una combinación de miedo y la culpa compartida por aquellos que habían participado en el canibalismo. El general, que alguna vez fue venerado por su estricta adhesión al protocolo militar, ahora presidía una guarnición donde se habían abandonado los principios más básicos de la decencia humana. El teniente George Onishi, un oficial naval japonés que proporcionó un testimonio crucial después de la guerra, describió la atmósfera como un descenso al infierno, liderado por un hombre que una vez pensamos incapaz de tal crueldad. Los horrores de Chichijima no se limitaron a los prisioneros aliados. A medida que los suministros de alimentos disminuían, incluso los soldados japoneses se convirtieron en víctimas del canibalismo. El soldado Yoshio Kono, en una entrevista posterior a la guerra, describió cómo algunos de sus camaradas desaparecían misteriosamente, solo para reaparecer como carne en la olla comunal. «Éramos como esqueletos ambulantes», recordó Kono,
Algunos hombres enloquecieron por el hambre. Fue entonces cuando empezaron los rumores sobre comer prisioneros, pero no terminó ahí. Nadie estaba a salvo. Carne y miedo, voces de la isla caníbal. En la vasta extensión del Teatro del Pacífico durante la Segunda Guerra Mundial, pocos lugares infundieron tanto terror a los aviadores aliados como la pequeña isla de Chichijima. Este remoto fragmento de tierra, parte del archipiélago de Ogasawara, se convirtió en el sitio de horrores indescriptibles que atormentarían a los sobrevivientes durante décadas. A través de los testimonios de aquellos que vivieron esta pesadilla, obtenemos un escalofriante vistazo a las profundidades de la depravación humana y las inimaginables circunstancias que pueden llevar a los hombres a cometer los actos más atroces. Como una vez escribió George Orwell, si quieres una imagen del futuro, imagina una bota aplastando un rostro humano para siempre. Para los prisioneros de Chichijima, esta visión distópica se convirtió en una aterradora realidad. La historia del descenso de Chichijima hacia el canibalismo comenzó en serio el 30 de junio de 1944, cuando un caza Hellcat de la Marina de los Estados Unidos, pilotado por el teniente William Elder, fue derribado sobre la isla. Elder logró eyectarse y fue capturado rápidamente por las fuerzas japonesas. Lo que presenció en los días siguientes lo marcaría de por vida. La isla, que alguna vez fue un paraíso pacífico, conocido por su ecología única, y el petrel de Bonin, un ave marina que no se encuentra en ninguna otra parte del mundo, se había transformado en un infierno de crueldad humana. Pensé que ser derribado era lo peor que podía pasarme, recordó Elder años más tarde en una entrevista llena de lágrimas con la historiadora Laura Hillenbrand, autora de Inquebrantable. No tenía idea del infierno que me esperaba en esa isla maldita. Elder describió cómo fue llevado ante un grupo de oficiales japoneses, incluido el infame general Yoshio Tachibana, en una sala de interrogatorios improvisada que alguna vez había sido una planta procesadora de cocos. El aire estaba cargado con el olor sofocante de fruta podrida y miedo. Fue durante este interrogatorio inicial que Elder escuchó por primera vez la palabra Kusanagi, susurrada entre sus captores. Más tarde descubriría que este término, que literalmente significa cortador de hierba, se usaba como eufemismo para el canibalismo. El término tenía una oscura significación histórica, refiriéndose a la legendaria espada de la regalia imperial japonesa. La forma en que me miraban, recordó Elder con la voz temblorosa, era como si ya no fuera humano para ellos, solo era carne. Recordé haber leído sobre la expedición Donner en la escuela, pero nunca imaginé que enfrentaría algo aún peor. El testimonio de Elder se alinea de manera escalofriante con el de Raymond Hap Halloran, un navegante del B-29 que fue derribado sobre Tokio el 27 de enero de 1945 y más tarde trasladado a Chichijima. La experiencia de Halloran proporciona un relato desgarrador de la tortura psicológica infligida a los prisioneros que vivían bajo la constante amenaza de canibalismo. Halloran, quien había sobrevivido al bombardeo incendiario de Tokio solo para enfrentar una prueba aún más aterradora, diría más tarde que los horrores de Chichijima hicieron que el infierno de Tokio pareciera un paseo por el parque. Entraban en nuestras celdas por la noche, relató Halloran, con los ojos distantes por el recuerdo, y pasaban sus dedos por nuestros brazos y piernas como si estuvieran evaluando ganado. Un guardia me dijo en inglés roto, «Tú gordo, tú sabes bien, nunca he conocido un terror como ese». Halloran describió cómo los prisioneros intentaban mantenerse despiertos por la noche, temiendo que dormir pudiera significar no volver a despertar. Desarrollaron un sistema de señales y susurros para verificar entre ellos cada hora, un sombrío pase de lista de los vivos. El miedo a ser comido vivo no era infundado. El 31 de agosto de 1944, un bombardero B-24 apodado Dama Solitaria fue derribado sobre Chichijima. De los 9 tripulantes, 8 sobrevivieron al accidente solo para enfrentar un destino peor que la muerte. El radiotelegrafista de la Armada de tercera clase, Marve Mershon, fue una de las desafortunadas víctimas. Su compañero de tripulación, el artillero James D. Clark, se vio obligado a presenciar cómo Mershon era decapitado y su hígado extraído para el consumo. El testimonio de Clark
dado durante los juicios por crímenes de guerra en Guam en 1946, fue tan gráfico que varios miembros del jurado tuvieron que abandonar la sala. «Lo abrieron como si fuera un pez», dijo Clark con la voz apenas audible, «y luego lo comieron. Justo allí, frente a nosotros, reían, bebían sake, para ellos era como una fiesta». Clark describió cómo un oficial, identificado más tarde como el teniente Jiro Nakahara, parecía disfrutar particularmente del acto, incluso brindando con una copa llena con lo que parecía ser sangre. El horror no terminó con Mershon. En los meses siguientes, más aviadores aliados serían víctimas de las prácticas caníbales en Chichijima. El sargento de las Fuerzas Aéreas del Ejército, Jimmy Dye, derribado el 1 de septiembre de 1944, logró sobrevivir varios días antes de sucumbir al hambre de sus captores. Su compañero prisionero, el piloto de la infantería de Marina Warren Earl Bone, registró las últimas palabras de Dye en un diario secreto que mantuvo oculto. «Si sales de aquí, dile a mi familia que los amo, y cuéntale al mundo lo que pasó en esta isla». Bone había fabricado ingeniosamente el diario con trozos de papel de arroz y un lápiz que había logrado ocultar en el forro de su chaqueta de vuelo. Bone mismo no sobreviviría para contar la historia, pero su diario, descubierto después de la guerra, proporcionó pruebas cruciales de las atrocidades cometidas en Chichijima. El diario también contenía conmovedoras reflexiones personales, incluido un haiku que Bone compuso en sus últimos días. «Ojos hambrientos miran, en este verde infierno de islas, el hombre se convierte en presa». Este simple pero poderoso verso capturó la esencia del terror que envolvía a los prisioneros de Chichijima. Quizás uno de los relatos más escalofriantes provino del aviador de la Armada Floyd Hall, quien fue capturado el 3 de septiembre de 1944. Hall logró escapar brevemente y presenció la preparación de restos humanos para el consumo. «Tenían una gran olla, como algo en lo que cocinarías estofado», testificó Hall. «Pero lo que había en ella no era estofado. Vi una mano humana flotando allí en el caldo. Vomité en ese momento, y así fue como me encontraron». El testimonio de Hall fue particularmente significativo, ya que corroboraba los relatos de otros sobrevivientes y proporcionaba pruebas directas de las prácticas caníbales. El testimonio de Hall fue corroborado por el soldado japonés Takehiko Tasaki, quien desertó después de la guerra y proporcionó relatos detallados de las prácticas caníbales. Tasaki describió cómo la carne a menudo se preparaba con salsa de soja y verduras, como si fuera cualquier otra carne. «Los oficiales intentaban que pareciera normal», dijo Tasaki. «Nos decían que era necesario para nuestra supervivencia, que nos daría fuerza. Pero ¿cómo puede ser normal comer a otro ser humano?». El impacto psicológico en los sobrevivientes fue profundo. El teniente John Balcom, uno de los pocos que logró escapar de Chichijima, habló del trauma duradero. «Durante años después de la guerra, no podía mirar la carne sin sentirme enfermo», dijo Balcom. «Las pesadillas nunca se van del todo, no olvidas algo así». La experiencia de Balcom destaca los efectos a largo plazo de tal trauma, un tema que más tarde sería estudiado extensamente en el contexto del trastorno de estrés postraumático entre los veteranos de guerra. Estos relatos de testigos presenciales pintaron un cuadro de una isla donde las reglas de la guerra y la decencia humana básica se habían desmoronado por completo. El testimonio del alférez Richard Wellhoff, quien pasó 3 angustiosas semanas en Chichijima en octubre de 1944, destacó la extraña yuxtaposición de la formalidad militar y la brutalidad salvaje. «Nos torturaban por información durante el día», recordó Wellhoff, «y luego por la noche los oíamos cantar y reír. El olor de la carne cocinada llegaba a nuestras celdas. Sabíamos lo que era, quién era. Era como estar en un manicomio». El relato de Wellhoff es particularmente escalofriante, ya que describe la naturaleza metódica de las atrocidades llevadas a cabo con una apariencia de disciplina militar. Las historias de los sobrevivientes también arrojaron luz sobre los pocos actos de bondad en medio del horror. El soldado japonés Fumio Kido, quien arriesgó su vida para proporcionar comida en secreto a los prisioneros, fue recordado por varios aviadores aliados. Si no hubiera sido por Kido,
No creo que ninguno de nosotros hubiera sobrevivido, dijo el sargento Joseph Caruso, quien pasó 2 meses en Chichijima. Él fue el único que aún nos veía como seres humanos. Las acciones de Kido sirven como un poderoso recordatorio de la capacidad para el coraje moral, incluso en las circunstancias más oscuras. Eco de las palabras de Martin Luther King Jr. La medida definitiva de un hombre no es dónde se sitúa en momentos de comodidad y conveniencia, sino dónde se encuentra en tiempos de desafío y controversia. A medida que la guerra llegaba a su fin y las fuerzas aliadas cercaban a Japón, la situación en Chichijima se volvió aún más desesperada. La última víctima conocida del canibalismo en la isla fue el sargento Donald Malloy, asesinado el 3 de octubre de 1944. Su destino fue presenciado por el oficial de vuelo William Connell, quien proporcionó un relato detallado de los últimos momentos de Malloy. «Se lo llevaron y todos sabíamos lo que iba a pasar», testificó Connell. Malloy también lo sabía. Sus últimas palabras para nosotros fueron: «No dejen que olviden lo que sucedió aquí». El testimonio de Connell fue particularmente conmovedor, ya que destacó la determinación de los prisioneros de dar testimonio, incluso en sus últimos momentos. Carne en juicio. El ajuste de cuentas por el canibalismo en tiempos de guerra. En el sombrío periodo posterior a la Segunda Guerra Mundial, mientras el mundo lidiaba con la magnitud de las atrocidades cometidas, se desarrollaron una serie de juicios por crímenes de guerra que sacarían a la luz algunos de los actos más horribles de la depravación humana. Entre estos, los juicios que abordaban el tema del canibalismo destacaron por ser especialmente escalofriantes, obligando a jurados, jueces y al público a enfrentar las profundidades más oscuras de la naturaleza humana. Como observaría más tarde la filósofa Hannah Arendt en su trabajo sobre la banalidad del mal, la triste verdad es que la mayoría del mal es cometido por personas que nunca se deciden a ser buenas o malas. Este sentimiento resonaba en los pasillos de la justicia mientras el mundo enfrentaba lo impensable. El Tribunal de Crímenes de Guerra de Tokio, que se desarrolló desde el 3 de mayo de 1946 hasta el 12 de noviembre de 1948, fue el escenario principal para muchos de estos casos escalofriantes. En la austera sala del tribunal, ubicada en lo que antes fue la sede del Ejército Imperial en el distrito de Ichigaya en Tokio, el aire estaba cargado de tensión y del peso de crímenes indecibles, mientras los fiscales presentaban pruebas que harían estremecer incluso a los veteranos más endurecidos. El tribunal, oficialmente conocido como el Tribunal Militar Internacional para el Lejano Oriente, fue establecido por una proclamación especial del general Douglas MacArthur, comandante supremo de las potencias aliadas en Japón. Uno de los casos más notorios involucró al teniente general Yoshio Tachibana, cuyo nombre se había convertido en sinónimo de los horrores que ocurrieron en la isla de Chichijima. A medida que las pruebas contra Tachibana se acumulaban, la sala del tribunal cayó en un silencio atónito. Los testigos relataron cómo Tachibana no solo había tolerado, sino que había participado activamente en la ejecución y consumo de prisioneros de guerra estadounidenses. La isla de Chichijima, parte del archipiélago de Ogasawara, fue escenario de numerosos casos documentados de canibalismo entre 1944 y 1945. El ex soldado raso Tomematsu Tsuda, con una voz apenas audible, testificó: «Vi al general Tachibana cortar carne del muslo de un aviador estadounidense. La consumió con la misma indiferencia con la que se come una fruta». La galería estalló en murmullos de asco, mientras Tachibana permanecía impasible. Su rostro era una máscara de indiferencia. El testimonio de Tsuda fue particularmente impactante, ya que había sido asistente de cocina y tenía conocimiento directo de la preparación de carne humana para su consumo. La fiscalía, liderada por el formidable Joseph B. Keenan, un abogado estadounidense que había servido anteriormente como asistente del fiscal general de Estados Unidos, presentó pruebas físicas que revolvieron los estómagos y desafiaron los límites de la comprensión humana. Fotografías de cuerpos mutilados, testimonios de sobrevivientes e incluso utensilios usados en los actos atroces fueron presentados ante el tribunal. Una pieza de evidencia particularmente perturbadora
fue una taza de sake que supuestamente se utilizó para beber la sangre de prisioneros ejecutados, un sombrío testimonio del carácter ritualista de algunos de los actos. Quizás lo más condenatorio fue el testimonio del teniente cirujano Akira Makizawa, quien había sido ordenado a extraer los hígados y muslos de prisioneros ejecutados para el consumo de los oficiales. Makizawa, con las manos temblorosas mientras relataba los hechos, declaró: «Me dijeron que era para experimentos médicos, pero todos sabíamos para qué era realmente». Sus palabras resonaron en el aire. Un testamento de la corrupción moral que había infectado a las más altas esferas del ejército japonés. El testimonio de Makizawa también reveló que ciertos órganos, en particular el hígado, eran considerados manjares y a menudo se reservaban para los oficiales de alto rango. El juicio también sacó a la luz el caso del mayor Matoba Sueo, quien había estado destinado en Chichijima. Los sobrevivientes hablaron de la crueldad particular de Matoba, describiendo cómo seleccionaba prisioneros para su ejecución según su aparente carnicidad. Un prisionero sobreviviente, James Bradley, recordó con horror: «Matoba nos miraba como ganado en una subasta. Señalaba y decía: «Ese parece sabroso». El testimonio de Bradley fue tan gráfico que 2 jurados tuvieron que ser excusados, superados por la náusea. Bradley, quien milagrosamente sobrevivió a su calvario en Chichijima, escribiría más tarde un libro titulado Flyboys, una historia verdadera de valentía, detallando sus experiencias y las de sus compañeros aviadores. A medida que el juicio avanzaba, se hizo evidente que el canibalismo no había sido un incidente aislado, sino una práctica sistemática en Chichijima. El tribunal escuchó pruebas de al menos 100 casos confirmados de canibalismo que involucraban prisioneros aliados. Se sugirió que el número real podría ser mucho mayor. Una de las revelaciones más impactantes fue que la práctica había comenzado ya en febrero de 1944, mucho antes de que las escaseces de alimentos se volvieran críticas en la isla. La defensa intentó argumentar que las condiciones extremas y la falta de alimentos habían llevado a los acusados a tomar medidas tan desesperadas. Sin embargo, este argumento se desmoronó frente a las pruebas que mostraban que la práctica había comenzado mucho antes de que los suministros escasearan de manera crítica. Como el fiscal Franklin en Warren expresó elocuentemente: «La inanición puede explicar el robo, pero no justifica el asesinato ni el canibalismo». Las palabras de Warren reflejaron el sentimiento de muchos que creían que había líneas morales que nunca debían cruzarse, incluso en las circunstancias más desesperadas. El 19 de septiembre de 1947, tras meses de testimonios y deliberaciones, se emitió el veredicto. Tachibana y otros 4 oficiales fueron declarados culpables de crímenes de guerra, incluido el canibalismo. La sentencia fue muerte por ahorcamiento. Al leer la sentencia, Tachibana finalmente mostró emoción. Su rostro se contorsionó en una mezcla de rabia y miedo. La ejecución se llevó a cabo el 24 de septiembre de 1947 en la prisión de Sugamo en Tokio, marcando el fin de uno de los capítulos más perturbadores en los anales de los juicios por crímenes de guerra. Los juicios de Chichijima no fueron los únicos que abordaron el canibalismo. En Guam se llevó a cabo una serie de juicios conocidos como los Juicios por Crímenes de Guerra de Guam, desde 1946 hasta 1949. Estos juicios, aunque menos publicitados que el Tribunal de Tokio, trataron casos igualmente inquietantes. Los juicios se celebraron en la sala de comando de la isla en Guam, un edificio militar convertido en tribunal que se convirtió en el escenario de más de 100 juicios individuales. Uno de esos casos involucró al capitán Shizuo Yoshii, acusado de ordenar la ejecución y canibalización de aviadores estadounidenses en Palau. Un ex subordinado, el oficial de segunda clase Yushin Komine, ofreció un escalofriante testimonio. El capitán Yoshii nos dijo que comer al enemigo nos daría coraje. Dijo que su fuerza se convertiría en la nuestra. Yoshii fue declarado culpable y ejecutado el 18 de junio de 1947. El caso de Yoshii fue particularmente significativo, ya que demostró que la práctica del canibalismo no se limitaba a Chichijima,
sino que se había extendido a otras islas del Pacífico bajo control japonés. Los juicios también revelaron el impacto psicológico en aquellos que se vieron obligados a participar o presenciar estos actos. Muchos soldados japoneses, llamados a testificar, se derrumbaron en el estrado. Uno de esos soldados, el soldado raso Takeo Abe, sollozó mientras relataba: «Todavía puedo escuchar el sonido de la carne siendo cortada. Me persigue en los sueños. No creo que nunca pueda liberarme de ello». El testimonio de Abe destacó el trauma duradero que infligieron no solo a las víctimas, sino también a quienes se vieron obligados a participar en tales atrocidades. El tema del canibalismo presentó desafíos legales únicos. Mientras que el asesinato y la tortura estaban claramente definidos como crímenes de guerra, el acto específico de canibalismo no estaba explícitamente cubierto por el derecho internacional. Los fiscales tuvieron que argumentar que se incluía bajo la categoría más amplia de trato inhumano y ultrajes a la dignidad personal. Esta ambigüedad legal llevó a intensos debates entre juristas y académicos, obligándolos a lidiar con cómo codificar y enjuiciar actos que estaban más allá de lo que se consideraba un comportamiento humano normal. A pesar de estos desafíos, los juicios lograron llevar a muchos perpetradores ante la justicia. Más allá de Tachibana y Yoshii, decenas de oficiales y soldados de menor rango fueron condenados por su participación en actos caníbales. Las sentencias variaron desde largas condenas de prisión hasta ejecuciones. Un caso notable fue el del suboficial Yuki Ogata, quien recibió una sentencia de 10 años por su papel en la preparación de carne humana para el consumo, aunque afirmó que seguía órdenes bajo coacción. Los juicios tuvieron un profundo impacto en el derecho internacional, sentaron precedentes sobre cómo tratar crímenes de guerra extremos e influyeron en el desarrollo de las convenciones de Ginebra. La prohibición explícita de los ultrajes a la dignidad personal en las convenciones de Ginebra de 1949 fue, en parte, una respuesta a los horrores revelados en estos juicios. El artículo 3 de la convención, que se aplica a los conflictos armados no internacionales, prohíbe específicamente los ultrajes a la dignidad personal, en particular el trato humillante y degradante. El legado de estos juicios se extiende más allá de su impacto legal inmediato. Se han convertido en objeto de numerosos estudios históricos, documentales e incluso obras de ficción. Libros como Fly Boys de James Bradley y Los desnudos y los muertos de Norman Mailer se inspiran en estos eventos, asegurando que las lecciones aprendidas no se olviden. Al cerrar este capítulo de la historia, nos queda lidiar con las crudas realidades de la desesperación humana en tiempos de guerra. Los casos de canibalismo entre los soldados japoneses durante la Segunda Guerra Mundial, particularmente en islas aisladas del Pacífico, se erigen como un recordatorio inquietante de las profundidades a las que puede llevar el conflicto a los individuos. Quizás la reflexión más escalofriante sobre este oscuro periodo provenga del corresponsal de guerra William Lawrence, quien escribió: «Todos somos caníbales. ¿Quién no ha comido de su hermano?». Esta cita sirve como una meditación perturbadora sobre la delgada capa de civilización que puede resquebrajarse bajo circunstancias extremas. Al despedirnos de este sombrío tema, recordemos que los momentos más oscuros de la historia a menudo generan las lecciones más cruciales sobre nuestra humanidad compartida y la imperativa necesidad de prevenir que tal desesperación vuelva a ocurrir en el futuro.